¿A quién no le gustan los sueños? ¿Hay alguien aquí que diga, no, a mí no me gusta soñar? Aquí hay una persona. Nada más, ¿a los demás les gusta soñar? ¿Aun cuando tienen pesadillas? ¿Aun cuando tienen un sueño de esos así todos bizarros que dicen, ¿qué pasó aquí? Raros, ¿verdad? Todos hemos tenido un sueño bizarro, ¿cierto? ¿O no? Todos hemos tenido sueños de terror, donde tenemos pesadillas, les llamamos que tenemos pesadillas, y esos sueños, claro, no nos gustan, ¿no? También hemos tenido sueños buenos, y esos sueños a veces hasta los queremos continuar, ¿no? Es tan bueno que nos despierta a veces, y como que queremos continuar en ese sueño. No sé si les ha pasado, ¿no? A veces no lo logramos, a veces sí, como que te acomodas otra vez en el sueño y entras en el mismo canal y continúas tu sueño, ¿no? Y hasta lo mejoras porque ya estás un poco más consciente de que es un sueño, ¿cierto o no? Y así sucede, y Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza, y parte de nuestra experiencia humana es precisamente esa, que tenemos la capacidad de seguir pensando, razonando en nuestras mentes cuando estamos durmiendo, cuando en teoría pareciera que ya no hay actividad en nuestro cuerpo, pero nuestro cerebro sigue trabajando. Y parte de ese trabajo es el resultado de los sueños. Al mismo tiempo tenemos que tener mucho cuidado con los sueños, y más en el contexto de la cultura cristiana de nuestros días, en donde se puede llevar a un extremo en el abuso de esos sueños. La Biblia habla de cómo Dios ha obrado en los asuntos de los hombres y usado los sueños de algunas personas para intervenir en los asuntos de los hombres. Y el ejemplo claro es el texto que acabamos de leer hoy, los dos pasajes de capítulo 40 y 41 de Génesis. Al mismo tiempo, no han sido muchas las veces que Dios ha hecho eso, y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, no por lo menos las veces que se nos ha revelado en la palabra de Dios. Y entonces, por lo mismo, también tendríamos que asumir que ese patrón es existente hasta nuestros días. Son pocos los momentos en los que Dios se revela a través de un sueño, revela su voluntad, sus designios, su soberanía misma en el obrar de la vida de las personas. En el caso del pasaje de hoy, no es así, es uno de esos sueños en donde Dios va a hacer algo con esas cosas. Dios va a dar su sabiduría, va a dar su favor, como lo ha venido dando en la vida de José, ¿cierto? La semana donde pusimos pausa a la serie, vimos que en el último pasaje decía eso, que José prosperaba, porque el Señor lo hacía prosperar. Ese es versículo 23 del capítulo 39. ¿Quién hacía prosperar a José? El Señor. Y así sigue siendo hasta nuestros días con los hijos de Dios. Si hay algún tipo de prosperidad espiritual y aún material que tú y yo podamos tener, es porque Dios nos lo ha dado. No es porque tú y yo seamos muy astutos, muy hábiles, muy inteligentes o muy sabios como para tener las cosas que Dios nos da o hacer las cosas que Dios nos permite hacer. Si en tu mente te ha pasado por la mente pensar que tú eres o que vienen de ti las cosas buenas que puedas tener, las habilidades que Dios te pueda dar, no conoces al Dios de la Biblia. Porque el que conoce al Dios de la Biblia atribuye toda bondad, toda bendición, todo don espiritual aún a la persona de Dios. Y eso es lo que vamos a ver hoy ejemplificado en la vida de José. Todo el tiempo que él hace algo que se ve sobrenatural, le atribuye la gloria a Dios. Todo el tiempo está dirigiendo la gloria a Dios. Así es que de eso se trata nuestro mensaje de hoy, José, el intérprete de sueños. Ese es el título del mensaje de esta mañana. Y José, el intérprete de sueños. Y vamos a ver cómo es que estos sueños Dios los orquesta y los acomoda de tal forma que le van a ayudar a José a salir de esa posición de esclavo, a esa posición de injusticia que hemos venido viendo por causa del pecado de otros, no por causa de su propio pecado. Por causa del pecado de sus hermanos, por causa del pecado de la esposa de Potifar, que al final lo acusó, le difamó su carácter y como consecuencia terminó en la cárcel. Pero Dios estaba con él. Y capítulo 39 termina diciendo que él estaba prosperando aún en la cárcel. Estaba algo así como la mano derecha del guardián de la cárcel.
del guardia de la cárcel. De forma que de alguna forma estaba en una posición elevada, de favor, dentro de la cárcel misma. Y ahora vamos a continuar viendo aspectos de lo que significa vivir la vida de un hijo de Dios en un contexto en el que el sufrimiento es parte de nuestras vidas. Y en la vida de José lo podemos ver muy claro, en donde vamos a aprender en el primer subénfasis de nuestro texto esta mañana que José es el siervo de prisioneros. Y algo que quiero que empieces a notar de la vida de José también es como él es el tipo de un antitipo. Ya hemos hablado de eso, ¿cierto? El tipo es el personaje bíblico, el antitipo es Cristo. Cristo también fue el siervo de prisioneros, de esclavos al pecado, de aquellos que estaban sumergidos en la cárcel de sus pecados, por decirlo así, y que vivíamos esclavos a ellos. Aquí también vemos a un José que es un siervo de prisioneros, lo vamos a ver en todo el capítulo 40, y el primer aspecto que vamos a ver es eso: José es el siervo de los siervos. ¿De los siervos de quién? De Faraón. Vamos a leer nuevamente versículos 1 al 8 del capítulo 40 del libro de Génesis. Después de estas cosas, sucedió que el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor. Y el rey de Egipto, Faraón, se enojó contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel, en el mismo lugar donde estaba preso José. El capitán de la guardia se los asignó a José y él les servía. Allí estuvieron bajo custodia por algún tiempo. Entonces el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban encerrados en la cárcel, tuvieron ambos un sueño una misma noche. Cada uno su propio sueño, y cada sueño su propia interpretación. Cuando José vio a ellos por la mañana y los observó, vio que estaban decaídos. Y preguntó a los oficiales del faraón que estaban con él bajo custodia en casa de su señor: ¿por qué están sus rostros tan tristes hoy? Ellos le respondieron: hemos tenido un sueño y no hay nadie que lo interprete. Entonces les dijo: ¿no pertenecen a Dios las interpretaciones? Les ruego que me lo cuenten. Ahí estamos viendo varios aspectos de la vida de José. Otra vez, está en una posición de humillación en donde injustamente ha sido encarcelado, pero el favor de Dios no se ha apartado de él. Dios le favorece y como consecuencia él prospera aún dentro de ese lugar. Y en su prosperidad lo ponen a cuidar, por decirlo así, a los siervos del rey que ahorita están encarcelados. ¿Por causa de qué? Pues de una ofensa. El texto no nos dice qué tipo de ofensa cometieron, solo nos dice que ofendieron a Faraón y eso fue suficiente para que fueran enviados a la cárcel. Entonces, eso es, desde ahí tenemos que empezar a ver la mano de Dios, ¿ok? O sea, estas cosas no son coincidencia. O sea, seguramente todo lo orquesta Dios de tal forma que estos dos personajes, siervos de Faraón, terminaran ofendiendo por su pecado a Faraón, a su señor, y como consecuencia fueran enviados a la cárcel. Esos ya son parte de los designios de Dios. No hay coincidencias en este asunto. Dios está usándolo todo, aún el pecado de los hombres, aún las ofensas que ellos pudieron haber cometido en contra de Faraón, para que ellos pudieran tener un encuentro con José. Y José les pudiera servir. En otras palabras, tal vez los estaba cuidando. Como cuando en la cárcel, me imagino que alguna vez has escuchado, aún en la cárcel de nuestros días, que muchos pagan por su cuidado. ¿Cierto? O sea, si tienes dinero y estás en la cárcel, pagas por tu cuidado, para que no te hagan daño, para que no te molesten, para que no te conviertas en el esclavo de alguien más. Básicamente vemos que aquí que son gente que de alguna forma es de influencia, pero que está en la cárcel por la ofensa cometida en contra de Faraón, y que seguramente conocían al capitán de la guardia y seguramente hablaron con él, o seguramente tenían dinero, no lo sé, pero le dijeron: oye, necesitamos a alguien que nos cuide. ¿Y quién mejor que José, en quien prosperaba todo? Y así fue. Él los cuidó, estaba a cargo de ellos, estaba al pendiente de ellos, y pudo notar algo diferente un día en particular, que estaban como turbados, como que, y no que uno no deba estar turbado en la cárcel, me imagino que de por sí ya lo estaban, pero me imagino que era un día excepcional en el que se veían más angustiados, más turbados por la idea de un sueño que tuvieron, el cual necesitaba una interpretación. ¿Y qué es lo que hizo José? Aprovechó el momento para poner a Dios
en este asunto, para ser él un instrumento en las manos de Dios, con la esperanza de que Dios le iba a revelar esos sueños. Y así fue. No sabemos si antes oró o si Dios se lo confirmó, eso no nos lo dice el texto. Pudo ser que pudo ser simplemente presuncioso de saber que Dios estaba con él y que le iba a ayudar a discernir los sueños de estos personajes. Sin importar lo que haya sido, es lo que vemos. Pero no nada más fue así de que miren, yo les echo la mano, no nada más fue eso. ¿A quién puso en la mesa? ¿De quién trajo la atención? De Dios. No, y lo hace con esta pregunta. Entonces José les dijo, ¿no pertenecen a Dios las interpretaciones? Les ruego que me lo cuenten. Obviamente él no se estaba elevando al nivel de Dios. Simple y sencillamente estaba asumiendo lo que seguramente ya veían en él, que él adoraba a un Dios distinto. Un Dios que era muy diferente al Dios de los egipcios. El Dios verdadero. Y lo quería traer a la atención en esta situación, de forma que vemos que él quiere servir, él es el siervo de siervos y lo vemos en esa postura de siervo, en una postura de humillación, no de exaltación, a pesar de que Dios lo estaba exaltando en cada uno de sus aventuras y de sus sufrimientos, vamos a ponerlo así. Vamos a continuar en donde vamos a ver que ellos le comparten esos sueños y cómo es que él interpreta para el copero y también interpreta para el panadero. Primero vamos a ver la interpretación del copero en versículos 9 al 15. Acompáñame a leerlos juntos. Contó pues el jefe de los coperos su sueño a José y él le dijo, en mi sueño vi que había una vid delante de mí y en la vid había 3 ramas y al echar brotes aparecieron las flores y sus racimos produjeron uvas maduras. Las copas de Faraón estaban en mi mano. Así que tomé las uvas y las exprimí en la copa de Faraón y puse la copa en la mano de Faraón. Entonces José le dijo, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Dentro de 3 días Faraón levantará su cabeza, la restaurará a su puesto y usted pondrá la copa de Faraón en su mano como acostumbraba antes cuando era su copero. Solo le pido que se acuerde de mí cuando le vaya bien. Y le ruego que me haga el favor de hacer mención de mí a Faraón y me saque de esta casa. Porque la verdad es que yo fui secuestrado de la tierra de los hebreos. Y aún aquí no he hecho nada para que me pusieran en el calabozo. Aquí otra vez estamos viendo, después de haber hecho exaltación a Dios, de que a Él le pertenece la interpretación de los sueños, no solo la interpretación de los sueños mismos. ¿Puedes creer eso? O sea, cuando soñamos pensamos que vino de nosotros, ¿cierto? Pero recordemos que nosotros fuimos creados por Dios. Él controla todo en nosotros. Él es soberano de todas las cosas que suceden en nuestras vidas, aún nuestros sueños. Y aquí lo podemos ver. Este sueño no salió simplemente de los corazones de ellos. Esto es algo que Dios permitió en sus vidas. De tal forma que necesitaba una interpretación y Dios se las da a través de la vida de José. ¿Y cuál es la interpretación para el copero? Que él va a ser restaurado en su posición. Otra vez va a regresar a su posición de influencia, a su posición de honor, por decirlo así. Porque no cualquiera podía ser el copero de un rey y menos de un faraón. Y aún hasta nuestros días podemos decir eso. No cualquiera es el cocinero de un presidente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está mucho en juego. Normalmente gente en posiciones de liderazgo altas tienen muchos enemigos. Y muchas veces esos enemigos quieren llegar a ellos ¿cómo? A través de la comida. ¿Cuántos jefes, generales y gente de influencia en el pasado y aún hasta nuestros días no han muerto por ser envenenados por la comida que comen? ¿Cierto? Y si así sigue siendo hasta nuestros días, y eso es lo que vemos, que es una posición de influencia. José lo sabe y quiere aprovechar la oportunidad para pedir un favor. Él sabe que el copero es una de las personas más cercanas a Faraón, que puede tener conversaciones con Faraón, y le hace esa petición. Oye, cuando salgas de aquí, pues échame la mano, ¿no? Él pensó, esta es una buena oportunidad para que se escuche mi plegaria. ¿Cuál era su plegaria? Pues que él era inocente.
Él era inocente, él no tenía por qué estar ahí encerrado en una cárcel. Él quería que alguien con influencia, que tuviera un poco de razón, escuchara su historia y entonces dijera, sal de ahí, eres libre. Pero vamos a ver si eso sucedió. Vamos a la siguiente interpretación. Esto es con referencia al panadero, que también era el panadero del rey, otra persona cercana al rey. Dice, cuando el jefe de los panaderos vio que había interpretado favorablemente, dijo a José, yo también vi en mi sueño que había 3 cestas de pan blanco sobre mi cabeza. Sobre la cesta de encima había toda clase de manjares hechos por un panadero para Faraón, y las aves los comían de la cesta sobre mi cabeza. Entonces José respondió, esta es su interpretación. Las 3 cestas son 3 días. Dentro de 3 días Faraón le quitará la cabeza de sobre usted, le colgará en un árbol y las aves comerán la carne de su cuerpo. Y sucedió que al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, hizo un banquete para todos sus siervos y levantó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos en medio de sus siervos. Y restauró al jefe de los coperos a su cargo de copero, y puso la copa en manos de Faraón, pero ahorcó al jefe de los panaderos, tal como les había interpretado José. Pero el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Aquí los resultados. No siempre que estemos representando a Dios en las cosas que hagamos, no siempre que nos estemos manejando de acuerdo a la voluntad de Dios y estemos siendo obedientes y sumisos a su palabra, van a ir las cosas bien, ¿cierto? Aquí es un ejemplo más de que eso es verdad. Él representó a Dios en lo que hizo, ¿cierto? Él nunca se atribuyó esas interpretaciones, con todo y que lo pudo haber hecho, pero no lo hizo. Exaltó a Dios en medio de ellas. Las interpretaciones de esos sueños fueron verdad, ¿cierto? Se cumplió lo que él pronosticó sobre esos sueños. Lo vemos en la sección del versículo 20 al 23. El panadero fue ahorcado y el copero fue restaurado a su posición original para ser el copero de Faraón. Ambos recibieron la correcta interpretación. Sin embargo, ¿qué dice al final? ¿Se acordó de él el copero? Lo olvidó. Y así va a pasar muchas de las veces, iglesia. Yo te animo a que veas esto como también un patrón bíblico que a veces sucede en nuestras vidas. Muchas de las veces vamos a estar haciendo la voluntad de Dios, y mucha de la voluntad tiene que ver con ayuda a nuestro prójimo, ¿cierto? Ayudar a los necesitados, a los afligidos, a los débiles. Y ese es el llamado, siempre va a ser el llamado. Amar a nuestro prójimo, amar aún a nuestros enemigos. Eso no significa que tú en respuesta vas a recibir el amor de aquellos que ayudas, ¿cierto? Y a veces puede ser desánimo en nuestros corazones. Yo te puedo hablar de muchas ocasiones que como iglesia hemos ayudado personas y eso no porque nosotros nos queramos muy buenos, sino porque queremos obedecer la voluntad de Dios en nuestras vidas y ayudamos. Pero muchas de las veces, ¿qué es lo que recibimos? Una patada, ¿cierto? Y no pasa nada. Vamos a seguir recibiendo patadas. Y no por eso vamos a dejar de ser de bendición. No por eso vamos a dejar de amar y de ayudar y de que cuando veamos la necesidad, suplir la necesidad. ¿Por qué? Porque es parte del llamado. Y en el proceso Dios trabaja en nuestros corazones, ¿cierto? Porque últimamente, aunque se siente bien ayudar a alguien, ese no es el fin último. Ese no es el fin más grande o el objetivo final. El fin último es lo que Dios va a hacer en nuestros corazones, sin importar que se va a mostrar agradecimiento por lo que hagamos o no. Y queremos asumir que así fue en la vida de José. ¿Se le olvidó? Seguramente podemos imaginarnos que el copero pensó, me dio la interpretación, pero esto hubiera pasado de todos modos. Nos lo podemos imaginar. Y así muchas veces cuando ayudemos a las personas, así va a ser, sí me echaste la mano, pero si no hubiera sido tú, hubiera sido alguien más. Y no importa cuáles sean los argumentos, el llamado sigue siendo el mismo. Ser fieles a Dios, amar a Dios, hacer todo para la gloria
de Dios. Amén. Y lo digo como alguien que lucha con eso. O sea, la exhortación es tanto para ti como para mí. Amén. Muchas veces sucede. Ayudas y de repente, ¡pum!, ¿qué pasó aquí? Se olvidó la persona de todo lo que hicimos por él. No pasa nada. Sigamos amando. Sigamos ayudando. Ayudemos sin importar. Hagamos bien sin importar a quién. No sé si te gusta esa frase. Esa es una frase que tiene su fundamento en la palabra de Dios. Haz la tuya. Vive esa verdad. Amén. Entonces ya hemos visto, la primera sección es esa. José, el siervo de prisioneros. José es el siervo de los siervos de Faraón. José interpreta para el copero, eso revela su identidad de siervo. José interpreta para el panadero, otra vez su identidad de siervo, y al final es abandonado. Al final es olvidado. Vamos a continuar el versículo en capítulo 41, en donde vamos a ver otro subénfasis de las verdades del texto de hoy, en donde José es el intérprete de sueños, que básicamente es el mismo título del sermón. José, el intérprete de sueños. Y vamos a ver en la primera sección, o el primer subénfasis del subénfasis, es que los sueños de Faraón y la falta de interpretación. Lo vamos a ver en versículos 1 al 8 nuevamente. Acompáñame a leerlos juntos. Capítulo 41, versículos 1 al 8 de Génesis. Y aconteció que después de 2 años, Faraón tuvo un sueño. Soñó que estaba de pie junto al Nilo. Y de pronto del Nilo subieron 7 vacas de hermoso aspecto y gordas, y pacían en el carrizal. Entonces otras 7 vacas de mal aspecto y flacas subieron del Nilo detrás de ellas, y se pararon junto a las otras vacas a la orilla del Nilo. Y las vacas de mal aspecto y las flacas devoraron 7 vacas de hermoso aspecto y gordas. Entonces Faraón se despertó, se quedó dormido y soñó por segunda vez. Vio que 7 espigas llenas y buenas crecían en una sola caña, y que 7 espigas menudas y quemadas por el viento del este brotaron después de aquellas. Y las espigas menudas devoraron a las 7 espigas gruesas y llenas. Entonces Faraón despertó y resultó que era un sueño. Y por la mañana su espíritu estaba turbado, y mandó llamar a todos los magos y a los sabios de Egipto. Faraón les contó su sueño, pero no hubo quien se los pudiera interpretar a Faraón. Aquí vemos nuevamente sueños, nuevamente de egipcios. En este caso no era el egipcio promedio, era el rey de Egipto, Faraón. Y en este caso también vemos 2 sueños que no pertenecían a 2 diferentes personas, ahora pertenecían a una sola persona. Y esos 2 sueños pues eran algo así como turbantes, podríamos decir que era tal vez algo así como una pesadilla en la mente de Faraón, por eso estaba turbado. Tú no te turbas de un sueño si no lo ves como algo que te angustie, como una pesadilla, ¿cierto? En este caso es lo que vemos. Faraón se turba, se despierta con el primero, se da cuenta que es un sueño, se duerme y vuelve a tener otro sueño, se despierta y su corazón está turbado. Él quiere la interpretación de ese sueño y él sabe que tiene personas a su cargo que pueden hacer la interpretación de ese sueño. En su mente eso él piensa. El texto nos dice que no pudieron. Los sabios de Egipto, sus sacerdotes, sus gurús, no pudieron revelar el sueño de Faraón. ¿Quién era Faraón en el contexto de Egipto? Los que conocen un poco de la cultura egipcia, Faraón era un hijo de los dioses. O sea, Faraón era alguien que se veía como un dios, de forma que cualquiera que trabajaba para él, pues tenía que tener cuidado, porque igual podía recibir el juicio de Dios mismo. Y cuando ese hijo de Dios quiere la interpretación de su sueño, quiere que sea puntual, quiere que sea verdadera. Obviamente, si no es verdadera y si no es puntual, ¿qué crees que pasaba a la persona que intentaba dar la interpretación, pero esta era errada? Cuello, ¿cierto? Entonces, obviamente, ya nos lo dijo Josué, ¿a quién pertenecen los sueños y la interpretación de los mismos? A Dios, a Dios. Ninguno de estos hombres, magos, chamanes, sacerdotes, paganos,
tenían la respuesta y lo sabían. Y no estaban dispuestos a morir en el intento. Faraón no encontró a nadie. Faraón estaba desarmado. El hijo de los dioses estaba en un estado de debilidad, por decirlo así. Necesitaba ayuda, ¿cierto? Y la ayuda vino. Vino por causa de la memoria del copero, que se acordó después de 2 años del favorcito que le hicieron en la cárcel, de la interpretación de ese sueño. Y lo vamos a ver en versículos 9 al 14, acompáñame a leerlos juntos. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón: quisiera hablar hoy de mis faltas. Pareciera que está un poco arrepentido, ¿será? No lo sé. Cuando Faraón se enojó con su siervo y me puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos, él y yo tuvimos un sueño en esa misma noche. Cada uno de nosotros soñó según la interpretación de su propio sueño. Y estaba allí con nosotros un joven hebreo, un siervo del capitán de la guardia. Y se lo contamos y él nos interpretó los sueños. Y cada uno interpretó su sueño. A cada uno, interpretó su sueño. Tal como nos lo había interpretado, así sucedió. A mí me restableció Faraón en mi puesto, pero al otro lo ahorcó. ¿Qué estamos viendo aquí? Otra vez el favor de Dios en la vida de ¿quién? De José. En esta ocasión podemos ver y pareciera que la situación, cuando el copero se entera de que no hay quien interprete los sueños, pareciera que es Dios hablando a su vida, diciéndole: hey, acuérdate de algo, tú sabes que hay uno que sí lo puede hacer. Y por eso es que dice lo de mis faltas. Hablar hoy de mis faltas, porque él sabe que traicionó la amistad de José. Él sabe que no hizo lo bueno cuando había la oportunidad de hacer lo bueno un tiempo atrás. Ahora se quiere reivindicar y trae a la atención este interpretador de sueños, este intérprete de sueños. En este caso hace alusión a esta persona que conoce en la cárcel, que era el jefe de la cárcel, por decirlo así, y que ahora podía interpretar el sueño de Faraón. Y lo trae a la atención, de forma que lo está exaltando en alguna manera. Aunque él está en una posición de esclavo, de siervo de siervos, parece que está siendo exaltado ahora. Está siendo traído a la atención de quien tiene una posición de influencia y que tiene el poder de sacarlo de ese lugar. Amén. Entonces es lo que vemos, de forma que vamos a continuar la lectura y vemos la interpretación de José y el plan para la salvación. Lo vemos en versículos 15 en adelante. Y Faraón dijo a José, desde el 14. Entonces Faraón mandó llamar a José y lo sacaron a prisa del calabozo. Después de afeitarse y cambiarse sus vestidos, vino a Faraón. Y Faraón dijo a José: he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, pero he oído decir de ti que oyes un sueño y lo puedes interpretar. No está en mí, respondió José a Faraón. Dios dará a Faraón una respuesta favorable. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño yo estaba de pie a la orilla del Nilo y vi 7 vacas gordas y de hermoso aspecto que salieron del Nilo, pasían en el carrizal, pero sucedió que otras 7 subieron detrás de ellas, pobres y de muy mal aspecto y flacas, de tal fealdad como yo nunca había visto en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas se comieron las primeras 7 vacas gordas, pero cuando las habían devorado, no se podía notar que las hubieran devorado, pues su aspecto era tan feo como al principio. Entonces me desperté. En mi sueño también vi que 7 espigas llenas y hermosas crecían una sola caña, y que 7 espigas marchitas, menudas y quemadas por el viento del este brotaron después de aquellas. Las espigas menudas devoraron las 7 espigas hermosas. Se lo conté a los magos, pero no hubo quien me lo pudiera explicar. Entonces José dijo a Faraón: los 2 sueños de Faraón son uno. Dios ha anunciado a Faraón lo que él va a hacer. Las 7 vacas hermosas son 7 años. Y las 7 espigas hermosas son 7 años. Los 2 sueños son uno. Y las 7 vacas flacas y las feas que subieron detrás de ellas son 7 años. Y las 7 espigas quemadas por el viento del este serán 7 años de hambre. Entonces, esto es lo que he dicho a Faraón. He dicho a Faraón: Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer.
va a venir 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y después de ellos vendrán 7 años de hambre. Será olvidada toda la abundancia en la tierra de Egipto, y el hambre asolará a la tierra. No se conocerá la abundancia en la tierra a causa del hambre que vendrá, que será muy severa. En cuanto a la repetición del sueño a Faraón 2 veces, quiere decir que el asunto está determinado por Dios y que Dios lo hará pronto. Ahora pues, busque a Faraón un hombre prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Decida a Faraón nombrar inspectores sobre el país y exija 1/5 de la producción de la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Que los inspectores recojan todos los víveres de esos años buenos que vienen y almacenen en las ciudades el grano para alimento bajo la autoridad de Faraón y que lo protejan. Y que los víveres sean una reserva para el país durante los 7 años de hambre que ocurrirá en la tierra de Egipto, a fin de que la gente del país no perezca por el hambre. La interpretación de José y el plan para la salvación. Aquí vemos nuevamente algo muy atrevido. Tal vez no lo ves de buenas a primeras, pero es algo muy atrevido lo que hace José. Le está hablando de un Dios a un hijo de los dioses. Un hijo de los dioses que se encuentra turbado y que no sabe qué hacer y que tampoco tiene quien le ayude en la interpretación de sus sueños. Y aquí vemos a José hablándole de un Dios, del Dios de José. No está en mí, respondió José. Dios dará a Faraón respuesta favorable. ¿Te das cuenta? Eso es algo que tenemos que aprender de la historia. En nuestro contexto aún decimos adorar a Dios, ¿cierto? Decimos que Dios es todopoderoso, que Él lo creó todo para su gloria, que no hay nada que salga de su soberanía, de su control, de sus designios. Decimos creer esas cosas, pero cuando nos enfrentamos en situaciones, cuando tenemos conversaciones con las personas, cuando las personas hablan de cómo es que suceden las cosas en sus vidas y nosotros nos quedamos callados. No, es que la libré. La libraste. No, sí, no, la libré. No, es que esto que me pasó no me sucedió, no me salieron las cosas tan mal, me salieron bien las cosas. Te salieron bien. Vamos a esos lugares en donde les decimos a las personas, ni la libraste tú, ni te salieron bien las cosas a ti. Dios lo permitió. Dios es soberano sobre tu vida. A pesar de que tú no lo busques, a pesar de que tú no te rindas a Él, es Dios el que está permitiendo estas cosas. ¿Vamos a esos lugares? ¿O nos quedamos callados? Y no amamos a las personas. Porque el quedarse callados, el ser pasivos es no amar. ¿Qué es el amor? Hablar verdad. Hablar verdad sin importar las consecuencias. José salió del calabozo, por decirlo así. Y no que no ya estaba familiarizado con la idea. Primero estuvo en un pozo por causa de sus hermanos y ahora en el calabozo. Está siendo exaltado por alguna razón, por la memoria del copero. Pero también corría el riesgo de regresar al calabozo, ¿cierto? Por la ofensa que pudieran provocar sus palabras al hijo de los dioses, a Faraón. Pero a él no le importó. Porque José entendía que las cosas se trataban de él. Perdón, las cosas no se trataban de él. Se trataban de Dios. Y sin importar si iba a regresar al calabozo o no, él quería glorificar a su Dios. Él quería exaltar al Dios verdadero encima de un Dios falso, de un mero hombre. Y no le importó. Y parece que tampoco a Faraón le importó. Tanto que no actuó en su contra por haber tenido esa osadía de hablar de un Dios verdadero y no de muchos dioses paganos, que básicamente eso era la religión de los egipcios. Ellos eran politeístas, adoraban todo tipo de dioses. Pero aquí tenemos a un verdadero hijo de Dios, a un verdadero seguidor de los caminos del Dios verdadero, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, un verdadero representante del Dios de los cielos, que no le importaba lo que fuera a suceder con las palabras que iban a salir de su boca.
porque él entendía que su vida no se trataba de él, sino de que Dios fuera glorificado a través de él. Y así es como lo hizo. Entonces él trae a la atención que es Dios el que va a mostrar favor a Faraón, el Dios que él adora, no el Dios de los egipcios o los dioses de los egipcios. Y entonces le da la interpretación de su sueño, que en resumen es el mismo sueño. Le dice, mira, los dos sueños es un mismo sueño. Y habla de 7 años de prosperidad y 7 años de hambruna. Y después de darle esa interpretación también le da unas ideas. Mira, saca un poco de impuesto de los años de prosperidad para que supla los años de necesidad y el pueblo no muera de hambre. Básicamente es lo que le está diciendo, para que el pueblo no perezca, para que los egipcios y tu pueblo, tus ciudadanos, pues vivan. Es básicamente lo que le está diciendo. Entonces José le da la interpretación y un plan de salvación. ¿De salvación de qué? De sus vidas. Es un plan de salvación para que no mueran, para que no perezcan. Y no solo ellos, sino que esa misma interpretación y ese mismo plan de salvación va a afectar no solamente, obviamente a José, no solamente a los egipcios, sino a la familia de José. Y lo vamos a ver la próxima semana. Ese plan de salvación se extiende a todas las naciones, no nada más a la nación egipcia. Y eso es algo de lo que vamos a ver y que sigue siendo eco a las promesas que Dios hace a Abraham con respecto a su descendencia. ¿Recuerdas? Que a través de él y su descendencia serían benditos ¿qué? Todas las naciones. Y aquí podemos ver patrones que se cumplen de esa verdad. Obviamente no es el cumplimiento final del tipo de bendición que Dios va a traer a las personas, pero sí vemos ese patrón de algún tipo de bendición. En este caso es preservar la vida. Y por último, vemos a José, el Salvador de naciones, que básicamente, y otra vez haz memoria a lo que ya hemos venido viendo, él es un tipo de Cristo. Él es un tipo de Cristo, no es el Mesías, no es el Salvador, no es aquel que fue prometido desde tiempos antiguos en el Edén, que iba a venir a machacar a la serpiente, pero sí es un tipo de Cristo que nos apunta al verdadero, ¿ok? Es un tipo de Salvador y lo vamos a ver en la siguiente sección de versículos 37 al 45, así que acompáñame a leerlos. La idea que le dio José a Faraón pareció bien a Faraón y a todos sus siervos. Entonces Faraón dijo a sus siervos: ¿podemos hallar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y Faraón dijo a José: puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Faraón dijo también a José: mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en la mano de José. Lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo montar en su segundo carro y proclamaron delante de él: doblen la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón dijo a José: aunque yo soy Faraón, sin embargo, nadie levantará su mano ni su pie sin tu permiso en toda la tierra de Egipto. Y Faraón llamó a José por el nombre de Safnat Panea y le dio por mujer a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y salió José para ver la tierra de Egipto. José, el Salvador de naciones, en donde vemos que José es elevado en Egipto, él es exaltado en Egipto. De venir de un estado de abuso, de difamación, de ser odiado por sus propios hermanos que lo querían matar, de estar metido en el calabozo, metido en un pozo antes de eso, ahora está siendo exaltado a una posición de renombre. Básicamente lo que está diciendo el texto, él es la mano derecha de Faraón. ¿Y de qué forma nos los explica el texto? No solamente por las palabras mismas de Faraón: arriba de ti no hay nadie más que yo, sino que aparte lo viste de realeza. Primero es despojado, ¿recuerdas? ¿De qué despojaron a José?
de su manto de colores que le dio su papá, porque era el consentido. Y después también es despojado de sus ropas. ¿En dónde? Con la esposa de Potifar. Y ahora lo que vemos es el efecto contrario. Él está siendo vestido de realeza. El lino del que habla el pasaje nos da esa idea. El anillo es algo así como lo que conocemos hoy del Vaticano con referente al Papa, que tiene su anillo papal, ¿cierto? Y que cuando envía cartas a sus comisionados o cardenales, yo qué sé, la sella con ese anillo, ¿cierto? Él es la estructura, en la estructura jerárquica de la iglesia romana, él es el mero mero, ¿cierto? Y su sello en una carta trae autoridad, trae poder, trae influencia. Básicamente es lo mismo que estamos viendo aquí. El sello, el tener el sello de Faraón en tus manos por el anillo, ¿no? Todos sabemos el proceso, ¿cierto? Derretían un poco de, ¿cómo se llama? Cera en la carta y después ponían el sello. Y eso es una forma de decir, nadie lo abre, sino la persona a la que está siendo enviado este mensaje. Es la misma idea. Básicamente lo está poniendo como su mano derecha, como si fuera su propio hijo. Como si fuera el hijo de Faraón, un hebreo, uno que no viene ni de la descendencia de Faraón, ni siquiera es un egipcio, está siendo exaltado en una posición de honor. Del pozo, del calabozo, a la silla de honor. ¿Te das cuenta? Eso es lo que sucede cuando hay perseverancia en el caminar con Dios. Dios pone a sus hijos en posiciones de influencia. No siempre, o sea, no es como una regla, pero muchas de las veces sucede, ¿sabes? Y yo creo que es un punto bueno a reflexionar y examinar nuestros corazones. Porque muchas veces en el mundo cristiano queremos ser gente de influencia y no hay nada de malo en ello, siempre y cuando tu influencia sea buena. Lo que es malo es que no quieres perseverar en el intento. Queremos todo fácil, ¿cierto? Quiero ser aquel que está en tal o cual posición de influencia dentro de la vida de una iglesia, por ejemplo, pero no estoy dispuesto a pasar por el proceso. Lo quiero todo fácil. Yo ya me veo ahí. ¿Cómo los demás no me pueden ver ahí? Yo ya me veo ahí. ¿Cierto? A veces existe esa pregunta en las mentes. Tal vez no las vociferan, a veces sí, tristemente. Yo ya debería estar ahí. ¿Por qué no me están tomando en cuenta aquí o allá? No quieres pasar por el proceso. El proceso tiene que ver con prepararte para ese momento, porque si no vas a fallar. Antes de llegar a la posición de influencia se tiene que construir el carácter en tu persona. Y sin carácter vas a hacer un mal trabajo en esa posición. Es por tu cuidado además. Es para que cuando estés ahí glorifiques a Dios en tu vida y seas como José. Cualquiera que pueda decir, oye, gracias por eso que hiciste, oye, gracias, que no, hombre, ¿qué haríamos sin ti? Tú digas, no, esto no vino de mí, vino de Dios, dale la gloria a Él. Yo soy solo un siervo, yo soy un esclavo del Rey. A Él sea toda la gloria. Y eso es lo que queremos, que si vamos a ser elevados en posiciones de influencia, no es para llevarnos la gloria, es para que la gloria se la lleve Dios. Y eso debemos estar buscando, iglesia. La pregunta es si lo estamos buscando. ¿En verdad estamos dispuestos a pasar por el proceso, por el pozo, por el calabozo, por el ser olvidados cuando hemos hecho favores? ¿Estamos dispuestos a ir a esos lugares? ¿O queremos las cosas fáciles? Tristemente vivimos en una cultura de nuestros días en donde todo nos lo manejan bien fácil, ¿cierto? Y ya hay un chip, estás siendo adoctrinado sin darte cuenta. Necesitas esto, métete a Amazon. Rápido, ahí lo consigues. Te llega mañana si tienes Premium o Prime. Te llega mañana. Y queremos todo fácil, ¿cierto? Y tristemente, así queremos manejar nuestras vidas. Fácil, fácil, fácil. Dime cuál es el camino fácil. No, eso que me dices me estorba. Yo quiero el camino fácil. Es que en la fe cristiana no existe ese camino. No hay atajos.
Necesitas pasar por pruebas. Necesitas ser probado. Necesitas ser quebrado. No sé si te gusta la palabra, tal vez no, pero creo que es una palabra más adecuada. Necesitas ser quebrado. Necesitas ser humillado. Necesitas ser probado. Y necesitas perseverar en ello. Y cuando eso suceda, no soy José, no soy intérprete de sueños, pero yo te garantizo que Dios te va a exaltar. Dios te va a poner en una posición de influencia, pero no para que te cuelgues las medallas, sino para que le des la gloria a su Hijo, para que le des la gloria a Dios, para que Él sea exaltado en tu vida y tú sigas en una postura de siervo. Amén. Eso debemos estar buscando. Eso es el ejemplo que vemos en José, que es como un tipo de Cristo, como ese que fue despojado también de sus ropas, que fue olvidado por los que se supone debían de recibirlo con brazos abiertos, que fue ignorado, que también fue difamado, y que todo eso lo soportó y lo padeció por tu pecado, por mi pecado. Aquel que merecía las coronas de gloria, la corona del Rey de reyes y Señor de señores, se le puso una corona pero de espinas. Y fue vituperado, y fue maltratado, fue maldecido, fue clavado en una cruz por tu pecado y por mi pecado. Porque tú no hiciste las cosas que se demandaban de ti y que no quisiste hacer. Hiciste lo contrario. Hicimos lo contrario. Porque no nos sometimos a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Decidimos y propusimos nuestro propio plan de vida, nuestra propia agenda de vida. Hicimos todo en base a nuestro parecer, a nuestra voluntad, y como consecuencia ofendimos a Dios. Y como consecuencia ahora hay hostilidad entre Dios y tu persona. Y la única forma de reconciliar esa relación, la única forma de borrar la hostilidad es si alguien toma tu lugar. Porque tú y yo hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y al igual que como vimos con el copero y con el panadero, tú y yo hemos ofendido no a Faraón, a un rey más grande y sublime y verdadero, al dueño de los sueños y de la interpretación de los sueños. Y esa ofensa tan grande merece un castigo igual de grande. La paga del pecado es muerte. Y la única forma en la que tú y yo podemos ser reconciliados con ese Dios es si alguien es colgado, al igual que fue colgado el panadero en nuestro lugar. Y ese que fue colgado fue Cristo en la cruz, para llevar tu pecado y mi pecado, para que el trato que se nos diera fuera el del copero, para que el trato que se nos diera fuera el de hijos del Rey, verdaderos hijos de Dios, por medio de la sangre del Cordero, aquel que se humilló a lo sumo, el siervo de siervos, que llevó tu muerte en mi lugar, en tu lugar, que bajó al Hades, a la tumba misma, para que tú no fueras juzgado, y que también fue exaltado y fue resucitado al tercer día, y que ahora reina en gloria y que está sentado a la diestra de su Padre y que reina con poder y con toda autoridad para bendecir a los suyos, a los que se han humillado en verdad. Y esa es la pregunta de hoy. ¿Te has humillado en verdad? ¿Eres un hijo de ese Rey? ¿Estás recibiendo las bendiciones de ese que se hizo siervo para que tú pudieras ser exaltado? ¿Le sigues? ¿Le sirves? ¿Le reconoces como tu única esperanza para ser reconciliado con Dios? ¿Tu única esperanza de que tus pecados sean perdonados?
de vida eterna, de muerte, de vida después de la muerte. Le conoces, vives para su gloria, eres un siervo de ese Rey. Porque aquel que murió por tus pecados, aquel que fue machacado y vituperado, no se quedó en esa tumba, fue resucitado. Ahora reina con poder. Y a todo el que pone su esperanza y fe en Él, Él lo recibe con brazos abiertos. Pero una vez que eso sucede, y si eso es verdad en tu vida, ahora tú vives para su gloria. Ahora tu vida ya no te pertenece. Ahora quieres vivir para Él. Y se va a ver muy parecido a lo que vemos en la vida de José. Vas a estar dispuesto a pasar por lo que tengas que pasar con tal de vivir para tu Rey, con tal de agradarle a Él. Y no va a ser en tus fuerzas, porque Dios a los que creen en Él, a los que creen en Jesús para salvación y vida eterna, les da el Espíritu Santo que mora en cada creyente. Les da su palabra que nos guía a toda verdad. De esa forma puedes ser como el copero y no como el panadero. Y no ante cualquier rey, sino ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. De forma que puedes prosperar por medio de Él, por su sacrificio en la cruz. Y es lo que vemos en la vida de José. Él prospera en Egipto, amén. Versículo 46 dice eso. José tenía 30 años. ¿Quién tenía 30 años cuando inició su ministerio? ¿Recuerdas? Jesús. Cuando se presentó ante Faraón, rey de Egipto, y salió José de la presencia de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. La tierra produjo a manos llenas durante los 7 años de abundancia. José recogió todo el fruto de estos 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó el alimento en las ciudades. En cada ciudad guardó el fruto de sus campos circunvecinos. Así José almacenó grano en abundancia como la arena del mar hasta que dejó de medirlo porque no se podía medir. Antes de que llegaran los años de hambre, le nacieron a José 2 hijos, los que le dio Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On. Al primogénito José le puso el nombre de Manases, porque dijo: Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y el segundo le puso el nombre de Efraín, porque dijo: Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. Cuando pasaron los 7 años de abundancia que había habido en la tierra de Egipto, comenzaron a venir los 7 años de hambre, tal como José había dicho. Entonces hubo hambre en todas las tierras, pero en toda la tierra de Egipto había alimento. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por alimento. Faraón dijo a todos los egipcios: vayan a José y hagan lo que él les diga. El hambre también se extendió sobre toda la superficie de la tierra. Entonces José abrió todos los graneros y vendió a los egipcios, pues el hambre era severa en toda la tierra. Y todos los países venían a Egipto para comprar grano a José, porque el hambre era severa en toda la tierra. Nosotros conocemos a uno que también fue exaltado en gloria y que sacia el hambre de todos los hombres. Y ese es Jesús. Él es el pan de vida, Él es el agua, las aguas vivas. Todos los que están cargados y cansados, Él los hace descansar. Todos los que están turbados y hambrientos, Él los sacia. Todos los que tienen hambre y sed de justicia, Él los llena de su verdad, de su amor, de su justicia, de su misericordia, de su compasión. La verdadera prosperidad no es la de José, con todo y que prosperó, y lo vemos en la historia. La verdadera prosperidad se encuentra en el mejor José, uno más grande que José, aquel que dio su vida en rescate por muchos, aquel de quien fluyen las bendiciones. Y la esperanza es que si has creído en Jesús como tu Señor y Salvador, tú estás experimentando esas verdades. Y si aún no, nunca es demasiado tarde. Ya dijimos que no hay coincidencias en los sueños ni en sus interpretaciones. No es coincidencia que estés esta mañana escuchando el mensaje de salvación para tu vida. La pregunta es: ¿qué vas a hacer con ese mensaje? ¿Endurecerás tu corazón o te humillarás ante el mensaje del Rey?
para que Él supla tu más grande necesidad, que es reconciliación con Dios y vida eterna. Vamos a orar para que Dios nos dé esa gracia. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias por este texto de hoy que nos confronta y nos humilla y nos recuerda que todo te pertenece a ti, que no hay nada bueno que podamos tener en nuestras vidas que venga de nosotros, Señor. Todo vino de ti. Perdónanos cuando hemos creído que nuestras capacidades son nuestras, que nuestros dones son nuestros, que nuestro mismo intelecto, sabiduría es nuestra, Señor. Nada nos pertenece, Padre, ni el respiro que nos llevamos a los pulmones cada segundo nos pertenece, Señor. Todo te pertenece a ti, todo tú lo creaste para tu gloria y para que te glorifiques, Señor. Perdónanos porque antes no lo hacíamos. Perdónanos que antes éramos insensatos como Faraón y adorábamos otros dioses y nos adorábamos a nosotros mismos. Pero por tu gracia, Padre, tú enviaste a tu Hijo. Tú enviaste a un sustituto, a uno que iba a llevar el castigo y la ira por el pecado. Aquel que iba a llevar el rechazo y iba a ser despojado de sus ropas, maltratado y vituperado, tratado como un enemigo de Dios por amor a tus hijos, por amor a aquellos que merecían la muerte, pero que tienen perdón y misericordia y gracia a través de la obra de Cristo en la cruz. Señor, ayúdanos a recordar que hemos sido bendecidos sobremanera y que no hay nada que podamos hacer. Nuestras buenas obras, tú dices en tu palabra, son como trapos de inmundicia delante de ti. Lo único que nos justifica y nos declara aceptos y justos delante de ti es la obra de Cristo en la cruz, de aquel que llevó nuestro castigo, aquel que fue humillado en nuestro lugar, pero que fue exaltado en gloria con la resurrección misma, y en poder está sentado a tu diestra, y que ahora reina con poder, y que ahora nos lleva de la mano para dar fruto, para vivir para tu gloria, y así poder morir al pecado que reinaba en nuestros corazones y vivir en la libertad del Evangelio de aquel que nos amó con amor celestial. Gracias, porque eso es mejor que las bendiciones que recibió José en un ámbito horizontal. Tenemos la bendición de los cielos a través de la obra de Cristo en la cruz. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.